buenas tardes, estimada audiencia, ¿cómo están? Este fin de semana tenemos varios sucesos aquí en nuestro país. Como ustedes saben, en este su programa, Mentes Abiertas, pensamiento crítico para una mejor educación. Dos hechos muy importantes. Esta sanción aplicada a Delia Espinosa, una inhabilitación por 10 años, una medida que obviamente nos permite cuestionar qué es lo que está pasando en nuestro país, así como estas lloviznas y esta lluvia que se ha dado. Y todos nos preguntamos, ¿pero cómo? ¿Por qué? Estamos diciembre, se supone que a puertas del verano, pero consultando con algunas páginas, Senami nos informa que se debe a este fenómeno atmosférico llamado Dana Cori y que se va a prolongar unos días más. Y si bien es cierto, aquí estamos con algunas lluvias o lloviznas en algunos sectores, esto también significa que en la sierra van a haber situaciones intempestivas de precipitaciones y obviamente también caída de nieve. Imagínense esta situación. Hoy día en nuestro programa tenemos una muy importante noticia. Tenemos nuestro primer invitado internacional, el cual se va a comunicar desde Colombia. ¿Por qué? Porque hoy día vamos a hablar sobre un tema muy importante, algo que no solo nos interesa a nosotros los docentes, sino también a todos ustedes, papitos, mamitas, estudiantes, chicos, chicas, jóvenes, comunidad en general. El hábito lector en el Perú, en medio de este bombardeo de inmediatez que son los medios de comunicación digitales, el libro ¿perderá vigencia? ¿Cuál es el rol de las familias en esta situación? Hoy día abordaremos este tema con nuestro invitado, Luis Enrique Amaya. Él ya debe encontrarse conectado, pero antes de darle la bienvenida, vamos a ver una primera imagen. ¿Listo, Rodri? ¿Qué observamos aquí? Miren, ¿qué vemos? ¿Qué podemos visualizar? Aquí, ¿qué nos está señalando? Si bien es cierto, esto corresponde al 2022 y este año el CERLAC, que es también una asociación que permite observar el incremento y difusión de la masa, cómo se mueve el hábito lector en nuestro país. Hemos observado que después de pandemia había bajado, pero este año, como lo decimos, como lo volvemos a repetir, el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, CERLAC, nos dice que esto ha ido incrementándose. Y según ellos, nosotros nos ubicamos como el tercer país con lectura. Según los últimos estudios, nosotros estamos leyendo 3,3% de libros al año. Obviamente, en primer lugar se encuentra Argentina, seguido de Chile, pero nosotros vamos ahí, aunque todavía nos falta mucho camino por recorrer. ¿Esto qué significa? Que si bien es cierto la asistencia había disminuido, el consumo de libros está aumentando. Pasamos al siguiente gráfico, Rodri. Muy bien, aquí, ¿qué observamos? Observamos las variables de libros impresos y libros digitales. ¿Qué nos está diciendo esta gráfica? ¿Qué nos está mostrando? Nos está mostrando que también en este periodo se ha incrementado el consumo de libros digitales. ¿Qué nos dice? Que obviamente, si bien es cierto, el papel sigue dándose a conocer a través de los periódicos y demás carteles publicitarios, el libro digital está ganando terreno. ¿Esto qué significaría? Que las personas están acostumbrándose a leer desde no solo sus dispositivos móviles, que es el teléfono, es el que tenemos siempre a mano, sino también desde la computadora, las laptops. Miren cómo ha ido avanzando la lectura. Es por esto que el rol del libro, si bien es cierto el soporte va a cambiar, es importante. Pasamos al tercer gráfico, Rodri. Tenemos entonces ¿qué leen los peruanos? La población entre 18 y 64 años, tanto en formato impreso como en digital, contenidos digitales, como lo señalamos anteriormente, el 82,7% lee contenido digital. Obviamente por la inmediatez, por el llamado, por la música, las imágenes. Los periódicos ocupan el segundo lugar, tercero seguido de los libros y revistas. Pero eso, ¿qué más nos dice? Si vamos un poquito más allá, también según las encuestas, la mayoría de personas que consumen libros, adivinen quiénes son las mujeres. Según esto, nos dice que el 58% de personas ubicadas entre 18 y 29 años son
mujeres las que leen, seguido obviamente de los varones, que ellos representarían un 43,2%. ¿Qué nos está diciendo esto? Si nosotros abordamos un poquito más con respecto a las temáticas, diríamos que la preferencia, la motivación que tienen las personas es de estudios o de ayuda a otras, ya sean hijos, vecinos, familias, estudiantes, en fin. Y solamente por placer, según estas encuestas, nos dicen que hay un 15% de personas. Imagínense, solamente las 15 personas de 100 leen por placer, mientras que la mayoría lee por necesidad, ya sea en el hogar, ya sea por la escuela, universidad, o porque quiere tener algún conocimiento para apoyar a alguien cercano. Asimismo también, qué importante es la función de las bibliotecas. Nosotros tenemos bibliotecas en algunos distritos que funcionan muy bien, tenemos apertura a diferentes libros digitales, así como en las escuelas, pero lamentablemente en alguna de ellas, como es el caso donde yo laboro, no tenemos personal para poder dar un adecuado uso de ellas. Es decir, sin un personal, si bien es cierto, los docentes pueden utilizar, sacar y devolver, no hay una persona encargada. Y si preguntamos, la respuesta es siempre la misma: no hay presupuesto. Miren, esta es la realidad que tenemos nosotros. Por eso hoy día vamos a hablar cómo es el comportamiento de la lectura, de los hábitos lectores en el Perú. Para ello, nosotros hoy día vamos a conversar, como les señalé al inicio, a este invitado internacional, que es el primero que tenemos en nuestro programa, para abordar esta temática muy importante, que es reflexionar y fomentar el hábito de la lectura desde el hogar. Bienvenido, Luis Enrique Amaya. Él es comunicador social, él también es escritor, gestor de diferentes programas culturales, también ha sido conductor y productor de este programa radial de San Juan del Urigancho, Solo para Locos, y actualmente ya se encuentra en su tercer libro publicado ya en Colombia. Con él vamos a compartir y reflexionar sobre esta situación del libro en el Perú y también en Latinoamérica. Bienvenido, Luis Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, perfecto, se te escucha. Ok. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos, Cali, Colombia, ciudad en la cual estoy actualmente. Voy a estar acá por una larga temporada. Muchos saludos a Lima Sur y a todo el mundo, ¿no? Sí, pues hemos tenido el placer de conocerte en los talleres, en las diferentes sugeles. Tú como mediador y como gestor cultural sabes que la realidad de nuestro país, la necesidad de lectura. ¿Qué nos puedes decir? ¿Dónde se gesta? ¿Cómo se da? ¿Dónde nace? ¿Cómo es la situación de los hogares? Tú que has recorrido en diferentes distritos, no solo de Lima, también en diferentes provincias. ¿Cómo es el comportamiento lector en las familias? ¿Qué nos puedes decir? A ver, sitúanos un poco el contexto familiar, amical, cercano del libro. A ver, básicamente voy a hablar desde mi testimonio. Digamos, dicho de una manera muy realista, a veces el papel aguanta todo. Puede haber estudios y diferentes números, pero yo pienso que los testimonios son más reales. Lo que, lo que yo siento es que sí hay una necesidad natural del ser humano de leer o de lo que el ser humano recibe a través de la lectura, ¿no? Me pongo un ejemplo rápido. Domingo pasado estuve en un barrio aquí de Cali, que se llama Ciudad Córdoba. Eh, Fui a contarles un cuento, el cuento, el sexto libro, Cucharita, la santidad de la alegría, que lo estoy presentando, pues, o sea, el libro lo presento con un cuento. Bueno, te doy el siguiente testimonio. Pues estuve en un campo deportivo, habían familias, había muchos niños, abuelos, todos se congregaron alrededor de mi historia. Ellos no sabían que yo iba a ir porque era un campeonato deportivo, inclusive había pequeño almuerzo comunitario, se estaban regalando pelotas, se estaban regalando trofeos. O sea, ellos no esperaban que un escritor fuera a visitarlos. Eso fue iniciativa de la líder de la Junta Vecinal, y prueba de que el ser humano sí tiene esa necesidad. Se quedaron conmigo, a pesar de que les interrumpí el campeonato deportivo, se quedaron conmigo y luego, teniendo el libro en las manos, no lo soltaban.
los líderes observábamos, estaban ahí, observaban, que los niños tenían el libro 20, 25 minutos y no lo soltaban y estaban completamente absortos ahí sentados en el césped con el libro. ¿Qué quiere decir? De que sí, digamos, hay un campo para sembrar y para cosechar, pero creo que la burocracia, creo que la falta de vocación, creo que los tecnicismos que hay alrededor del libro de la lectura hacen que justamente eh, ese testimonio, esa realidad, ese momento tan mágico que viví el domingo no se suele dar ni en el Perú ni en Latinoamérica, porque justamente hay mucha burocracia, tecnicismo y frialdad, falta de vocación y falta de interés alrededor del libro, desde los gobiernos y desde la clase política y también la clase educativa. Debo ser muy directo en eso. Sí, pues tienes mucha razón con respecto a estos. Tenemos planes de aquí, el fomento del libro y de la lectura hasta 2030. Estamos en diferentes políticas que supuestamente auspician y deberían promover la difusión de los diferentes tipos de libros desde la escuela, pero ahí surge una situación y no sería la primera vez. Tú como escritor, como investigador, también sabemos lo que ha ocurrido en el mes de noviembre con el Colegio Roosevelt, la sanción que ha recibido por, obviamente, compartir, no de manera obligatoria, sino dentro de su biblioteca, estos 21 libros que fueron censurados. Y ya sabemos que en la historia de la literatura no son los únicos libros censurados. ¿Cuál es el rol de las familias? ¿Cuál es esta acción que ellos deberían compartir? Y sobre todo, ¿cómo podrían ellos desde el seno familiar abordar el libro, de ya sea en formato físico o en formato digital? ¿Qué nos puedes decir? A ver, digamos que me vas a disculpar y de repente los oyentes, ciberoyentes, me van a disculpar que hable de testimonios personales recientes, pero creo que calzan perfectamente. Creo que calzan perfectamente. Entonces, digamos, me van a disculpar que ponga de ejemplo mi obra. Por ejemplo, ¿no? Eh, el año pasado, no, el anteaño pasado, me contactaron desde Huaraz, ¿no? Una profesora contactó desde Huaraz porque me dijo de que en el plantel, bueno, ya les habían prácticamente obligado, dieran un plan lector de un libro mes a mes. Y tú bien sabes que Huaraz pues es mundialmente conocido y en todo el Perú por el tema del terremoto de 1970, Claro. ¿verdad? Y yo tengo un libro que habla sobre el terremoto de 1970. Ella estaba entusiasmada con mi obra. Ella dijo, voy a hablar con los docentes para que lo incluyan en sus planes. Ella hizo todo el esfuerzo del mundo y ningún docente de su colegio incluyó mi libro. Ninguno, ninguno. La única que incluyó mi obra fue ella, ¿no? Pero aquí no está el tema de que no me hayan incluido, ese no es el problema. El problema está en que cuando fui al colegio, el colegio de Atusparia de Huaraz, yo el colegio, mi libro fue un suceso. Digamos, los salones de la profesora que leyeron mi libro lo recibieron bien, buenos comentarios, el colegio hizo un video, con un videoclip acerca de mi presencia, luego me presenté en la formación, o sea, digamos que el colegio me disfrutó bien, y yo encantado que me disfrute, ¿no? ¿Cuál es el tema? Es que luego la profesora me alcanza los planes lectores de los demás docentes, ¿y sabes qué había incluido en esos planes lectores? Eh, Obviamente estoy hablando de clases, pero estamos hablando de tiempos en que hay que competir digamos, con poderosos distractivos, ¿no? Entonces, si tú quieres motivar a la lectura, ¿cómo le vas a hacer leer a un chico de grado La Casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca? ¿O cómo le vas a hacer leer a un niño de primera secundaria Páginas Libres, de Abel González Prada? O sea, alguien que está empezando la lectura. De esa manera, y los planes lectores eran Platón. Ay, o sea, sinceramente eran planes hechos con flojera, con pereza, bueno, no sé, a lo que me acuerdo y pongo ahí. Entonces, yo sé que me está preguntando acerca de las familias, ¿no? Pero lo que yo te voy a decir, creo que sí tiene bastante. Ahí yo te hablé primero, que el gran problema de no tener un hábito lector es que hay docentes sin vocación, hay docentes
Mis mejores amigos en el mundo son docentes. Tengo miles de amigos docentes que son mis mejores amigos, me apoyan mucho con las puertas abiertas con ellos. Pero también hay miles, cientos de miles, quizás millones de docentes que han llegado ahí porque en la universidad era la carrera de repente donde su puntaje alcanzaba y no alcanzaban a otra carrera, pero hay muchos docentes que hace esto. Disculpen que haya colocado como ejemplo un colegio de Huaraz, pero pasó eso. De esa manera, bueno, de esa manera estamos porque estamos. Justamente voy a lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, este libro, y disculpa, estoy colocando un ejemplo directo, Ajá. un ejemplo concreto que lo pueden palpar, lo pueden corroborar rápidamente. Por ejemplo, a ver, el papel de las familias. Y acá te pongo otro testimonio real, porque creo que esto es más seleccionador que citarte una estadística. Por ejemplo, hace un mes antes de llegar a Colombia, sin querer, hice un colegio de educación inicial. Sin querer. Y me reuní con la directora del colegio de educación inicial y, o sea, yo caí ahí como por error. Yo dije, bueno, directora, ¿qué hacemos? Porque este libro no es para educación inicial. Pero conversando con la directora dijimos, bueno, si yo estoy aquí es por algo. Algo nos ha juntado. ¿Y qué cosa hicimos? Testimonio eh, palpable. ¿Qué hicimos? Primera vez que lo hice. Digamos, esto es un testimonio también de un promotor de la lectura que siempre va aprendiendo y siempre va intentando mejorar, ¿no? Compartir lo que va mejorando. Eh, la directora del colegio inicial convocó a los padres con los niños. Yo conté el cuento para los padres, para los niños, para la familia, y les hice una propuesta muy honesta, muy franca, muy humana a los padres. Yo sé que tu niño no sabe leer, va a demorar 3, 4 años. Quizás mi libro lo disfrute cuando tenga 10 años, porque este no es un libro para primer grado, para segundo. Pero ¿qué te parece si acoges mi libro en tu casa, lo lees, lo compartes con él, yo le hago una firma al libro, me tomo una foto con él, y luego cuando él tenga 9, 10 años le dice, un escritor cuando tú no sabías leer, vino a hablarte acá de la lectura. Y bueno, pues eso será, el libro será como una semillita en tu casa. Y los testimonios que tengo luego de eso son hermosos, hermosos. Padres me han escrito, señor escritor, yo le hice caso, le leí el libro a mi niño, lo hemos disfrutado, mi niño lo ha disfrutado, gracias. El papel de las familias es vital, pero a las familias hay que darle algo que también los motive, ¿no? Algo que sea vivo, actual, algo que hable de ellos, de su entorno, de su barrio, y eso también es buscar los libros que puedan competir con los distractivos poderosos de estos tiempos. Discúlpame si a veces me voy con el discurso muy largo, interrúmpame cuando quieras. No, al contrario, muchas gracias. Y situaciones que realmente nos ayudan a reconocer la importancia de esta acercamiento con el libro, con el escritor, porque definitivamente si uno no parte de la realidad del contexto, de lo que conoce el estudiante, porque hay que hacer una diferencia entre lo que trabajamos dentro propiamente del área, no solo en comunicación, sino en las diferentes áreas, y aparte que es el plan lector, que su principal objetivo es el fomento de la lectura, pero lectura por placer, algo que les guste, que les agrade. Entonces, a veces, como tú dices, no podemos confundirlo, pero despertar este sentimiento de querer más frente a un texto que a veces se nos puede complicar al inicio, pero que después obviamente pasa el tiempo y lo podemos ver de diferente perspectiva. Entonces, qué importante lo que nos dice. A las familias hay que darles algo en este tiempo donde todo es rápido, inmediato, donde papá y mamá trabajan y si bien es cierto las cifras son frías, nos dicen que en los sectores obviamente de mayores recursos, el tiempo que tienen ellos para poder compartir con sus hijos es mayor y también el acceso que tienen a los diferentes
libros, no solo físicos, también digitales, y las bibliotecas con las que cuentan la mayoría de grandes colegios particulares es muy diferente a aquellos que tienen ingresos promedio o ingresos por debajo del sueldo mínimo, donde tienen que trabajar pues 24/7 y el tiempo de compartir con los hijos es muy limitado. Entonces esta práctica que debería ser voluntaria, una práctica accesible de la lectura, se convierte también en una forma de separación. Ya no es un derecho porque no es algo que puedan ejercer todos de manera consciente, sino a partir de los espacios limitados que tiene. Entonces, ¿qué le podemos dar a las familias a partir de las propias vivencias que estos libros hermosos, no solo que tú conoces, que has escrito, también que has podido compartir en los diferentes talleres que tú has desarrollado aquí en Lima y en las diferentes regiones? Qué importante lo que nos señalas. ¿Qué nos dirías con respecto entonces? ¿Qué consejo le darías al papito, a la mamita que nos está escuchando? Dice, ya, yo quiero que mi hijito aprenda a leer, y a veces confunde, ¿no? Ya, yo quiero que en el nido, en el inicial, ya mi hijito escriba, lea y llega a primer grado sabiendo leer y escribir. ¿Qué le podríamos decir? Tú como mediador que conoces, comunicador social, ¿qué nos podrías aconsejar? También a nosotros como docentes. El mismo García Márquez lo decía de una manera muy directa. Márquez decía, digamos, estrictamente decía, lee lo que te gusta. Eh, Toma un libro y dale opción hasta la mitad. Si hasta la mitad ese libro no te agrada, no te mueve nada, entonces déjalo. Por más que sea Vargas Llosa, por más que sea yo García Márquez, Mira Kundera, o sea, quien sea, déjalo porque ese libro no es para ti. Entonces, digamos, García Márquez lo decía de una manera muy sencilla y muy honesta y muy directa, ¿no? Eh, con mi libro, lo que pasa es que, ¿sabes por qué te pongo el ejemplo de mi libro? ¿Sabes por qué te pongo el ejemplo? Porque este libro ya está en su quinta edición y es un Sí. libro que ha sido como una bolita de nieve eh, que me ha dado muchas enseñanzas, me hace presenciar muchos milagros y muchas bendiciones como la que te acabo de comentar del domingo pasado. Esta es una historia peruana, que pasa en la sierra, un suceso peruano, y cómo es posible que Cali, que es prácticamente un Caribe, donde el 50% de la gente de aquí de Cali es afro, el sol desde las 6 de la mañana. Esto es completamente distinto. Una historia así puede cautivar y dejar una estela, ¿no? Entonces, eh, vuelvo y repito, disculpa si alguien me está tomando como soberbio de que esté colocando de ejemplo un libro, pero lo que estoy tratando de hacer es darte un ejemplo real. Entonces, con este libro, ¿qué sucede? Como es una historia tan viva, tan cautivante, es una historia tan única, es lo que pasa que yo llego casi nunca, casi ya, ahora voy a hacer una confesión, casi nunca mis libros casi nunca están en los planes lectores, porque siempre llego tarde. También porque también hay una burocracia alrededor del plan lector. Bueno, es que las cosas se hagan programadas, pero tampoco puede estar programando cosas a un año, cuando hay cosas pueden ser mucho más fáciles de gestionar. Entonces, ¿qué es lo que sucede con Cucharita? Que como nunca estoy en el plan lector, siempre llego a los colegios con una presentación libre. Quien me ve por las redes sociales sabe que me recorro colegios de todo el Perú, pero siempre como presentaciones libres, nunca como plan lector. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los directores se comunican conmigo tiempo después y me dicen, señor escritor, señora Maya, acá tenemos un plan lector, no lee, nadie lee el plan lector y su libro ya lo leyeron al día siguiente. Y a veces me pasa que también voy a un colegio, hago mi gestión, luego vuelvo 2 semanas después. Muchas veces los niños me ven y sacan el libro de su mochila y me lo muestran. ¿Qué quiere decir? Que el niño 2 semanas después sigue con el libro en su mochila y él no sabía que yo iba a regresar. Son cosas, ¿qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es eso, lo de García Márquez. O sea, dale a tu comunidad, dale a tu familia, dale a tu libros, libros placenteros, que no tienen por qué, digamos, quien ha leído a García Márquez, quien ha leído a Vargas Llosa, quien ha leído a Mario Benedetti, sabe que
la calidad y el placer en esos grandes autores van de la mano. Cuando uno dice, no, algo divertido, algo ligero, y es más, hay mucha literatura que puede ser ligera, fácil de leer, y no por eso es menos profunda. Entonces, trabajemos un poquito más, los docentes, leamos un poquito más, preguntemos un poco más, y busquemos esos libros. Sí, hay bastante trabajo. Y a la vez bien escrito. Claro, es un poco más tedioso y trabajoso porque a veces, como lo señalan los mismos chicos, profesora, vamos a leer, no. O sea, lo toman como si fuera un castigo, una reprimenda o frente a algo malo que hubieran hecho. Entonces, ¿cómo cambiar esa visión de los chicos ahora que están pegados al celular, pegados a su WhatsApp, pegados a la IA? Entonces, el trabajo de nosotros y de las familias también se ha transformado. ¿De qué manera podríamos nosotros, utilizando todas estas inteligencias artificiales, utilizando los nuevos soportes que les brinda pues la tecnología a nuestros chicos y a nuestros hijos? Claro, entonces lo que estoy queriendo hacer es dar un ejemplo de que hay libros que sí pueden hacer la pelea y competir en estos tiempos. Y te he dado el ejemplo real de un libro mío, el libro Cucharita. Y así yo sé que hay otros libros, por ejemplo, en la región de Junín, está el libro Mataperros, de Héctor Mesa Parra, que es un libro, es un fenómeno de ventas en el colegio de Junín. O sea, hay libros que sí pueden hacer la pelea, pero profesores, hay que hacer la chamba de leer justamente, ¿no? De leer y empezar a filtrar y decir, no, este libro sí puede competir, este libro sí puede sembrar hábito lector. Y disculpa que te haga este comentario, pero también hay que tener mucho cuidado, porque hay escritores que están justamente con el afán de vender, con el afán de entrar a los lectores, realmente están haciendo cosas que no aportan y a veces hacen daño, ¿no? O sea, como que, bueno, ¿yo qué hago para entrar al colegio? Bueno, yo qué sé, está de moda el capibara, voy a escribir sobre el capibara. Y ya hacen cosas que realmente uno cuando los lee en la revista, ¿no? Uno se da cuenta que eso, primero, que lo hicieron hasta las ilustraciones, fue mera inteligencia artificial, o sea, ningún esfuerzo, siquiera por trabajar con un ilustrador, siquiera por darle al libro algo de artes plásticas, darle digamos, el aporte de otro arte, y historias insulsas, que hay mucho material ahí, que habla del duendecito, habla del osito, que se fue de aventuras, y hay profesores cayendo en esas trampas con libros que... Sí, pues, es muy cierto lo que nos dice. El tiempo no deberían estar. Claro, regresamos, vamos al corte comercial, regresamos en 4 minutos para continuar con tu conversación, con el diálogo. ¿Listo? Gracias. Ya regresamos con más de Mentes Abiertas. Ya regresamos. ¡Hey, hey, Perú! Vive una experiencia emocionante con más de 1000 slots disponibles. Juega en línea y aumenta tus ganancias hoy. Si utilizas el código VillaFM, estarás duplicando tu primera recarga. No esperes más. Los mejores premios en slots están en Esto es ¿Qué tal, Runa? El programa donde la política se vive desde lo cotidiano, porque todo es político, lo que comes, lo que callas, lo que decides. Cada jueves de 5 a 6 de la tarde por Radio Estéreo Villa 101.7 FM, Comunicación para la Vida. Con Fibra Más, 100% fibra óptica, tienes el regalo perfecto para tu hogar. Planes de hasta 1000 megas, desde solo 54 soles 90 al mes. Llama ya al 01-641-8000 y dale a tu hogar la mejor conexión de esta Navidad. Este año lo diste todo. Te esforzaste, soñaste, te superaste. Y eso merece celebrarse. ¡Te lo ganaste! En estas fiestas, brinda con espumante primado de Santiago Queirolo, hecho 100% de uvas. Porque tu esfuerzo vale oro y burbujas. Y detenerte a celebrar con espumante primado es parte del camino. Santiago Queirolo. Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Hola, hola, soy María Girón. Te invito a acompañarme de lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía en Déjame Contarte. Entrevistas, medio ambiente, cocina y mucho más en Déjame Contarte por Radio Estéreo Villa 101.7, Comunicación para la Vida.
¿Tienes alguna denuncia? Envíanos tus fotos o videos al WhatsApp de Radio Estéreo Villa 997-591-310. Estamos en los 101.7 FM y en la web www.estereovilla.pe. Seguimos en Mentes Abiertas. Muy bien, continuamos entonces, Luis Enrique. Dinos, aquí hay una pregunta muy importante de Sarita. Nos dice, ¿qué nos puedes comentar sobre esta censura a los libros en este colegio Roosevelt? Sabemos que este es un colegio particular que cuenta con una de las más grandes bibliotecas del país. Entonces, han sido 21 libros censurados por las temáticas que abordan. Tú nos dijiste hace un momento que es importante la selección que nosotros hacemos los docentes para poder incluirlos en el plan lector, pero sí, la biblioteca te brinda de esta manera, hay una apertura para las diferentes temáticas. Muchos de estos libros han sido escritos, entre ellos hay 6 de una escritora que ha ganado el Nobel, y si bien es cierto, no es la primera vez que se da la censura. ¿Cuál es tu opinión frente a esto? ¿También tiene un trasfondo político o solo responde a situaciones muy particulares? ¿Qué nos puedes decir? Lo que te podría decir es que en los años que tengo citando colegios con mis libros, muchas veces he visto libros censurados por una mala palabra o por situaciones, claro, aparentemente violentas, tintes sexuales, eróticos. Y los padres que nos estén sintonizando saben muy bien que en la actualidad un niño de 6 años, digamos, sabe o ha escuchado más malas palabras que la que pueda tener un libro, que las dos. Yo tengo un libro plebeyo en donde me censuraron en un colegio en San Juan de Miraflores porque había una mala palabra. Y uno sabe que un niño de 6, de 7 años de estos tiempos, del 2025, de los barrios del 2025, pues sabe pues 40 malas palabras. Y la vida, el internet es sumamente vulgar, el internet es sumamente violento. Entonces, por lo tanto, hacer lo que hizo un amigo mío, que por ejemplo, yo tengo un libro, La capital de la salsa, que es mi último libro, que es un libro sumamente callejero, es completamente diferente a Cucharita, que es un libro hasta filosófico, ¿no? Y La capital de la salsa es un libro erótico, callejero, es un libro muy fuerte, y él me lo compró me dijo, lo voy a comprar para mi hijo. Yo le digo, espera, pero tu hijo ¿cuántos años tiene? Mi hijo tiene 14 años. Yo le advierto, disculpa, pero debes tener cuidado. Y él me dice lo siguiente, ¿no? Actitud que yo le diría a los padres que la copien, ¿no? Mi hijo no. En el internet hay peores cosas, en la calle, en la esquina, y con los compañeros él se entera de peores cosas. Así que yo quiero que él revise el libro y me pregunte, papá, ¿por qué acá pasó esto? ¿Por qué esta escena tan escabrosa? ¿Por qué esta palabra? Prefiero que él me lo pregunte a mí, leerlo con él y resolverle sus dudas. Igualmente, eso es lo que hace un padre sabio, un padre maduro, un padre contemporáneo. Entonces, por lo tanto, decirle a los colegios que se coloquen también en esa actitud, en vez de prohibir que esos discursos, esos diálogos, esas ideas, esas posturas, las pongan sobre la mesa y resuelvan las preguntas, las dudas que pueden los estudiantes. Pues para mí es un reverendo atraso y una actitud que no es de estos tiempos. Claro, es realmente, como tú lo señalas, en internet, en todos los medios ya digitales, en todos los diferentes soportes que tenemos a nuestro alcance, encontramos esta violencia en el lenguaje, violencia en la comunicación, y cómo lo podemos gestionar. Justamente los libros se convierten en una especie de herramienta. En este marco, nuevamente, cuando tú señalas, nosotros podemos Y a veces nos podemos equivocar en la selección adecuada de los libros para tal y cual edad. Si bien es cierto, algunas editoriales nos los clasifican como Santillana, en fin, que nos ponen por colores y también por edades. Los libros de autoayuda también han calado bastante. Y ahí en los libros de autoayuda hay como una posición bastante contradictoria. Hay un gran sector que están en contra de ellos. Entonces, ¿qué recomendarías con respecto a los libros de autoayuda? Que son, pues, obviamente los de Coelho, que son Quien se llevaba mi queso, Padre rico, Padre pobre, que si bien es cierto,
cierto, nos dan enseñanzas muy prácticas y a veces supuestamente fáciles de ejecutar. ¿Qué concepto o qué crítica tienes tú o qué comentario tienes con respecto a los libros de autoayuda? Porque son realmente vendidos pues a nivel mundial y a diferentes idiomas. Diría lo que dije hace algún momento, y hay docentes que digamos que no tienen eh, que no tienen el hábito lector muy ejercitado y se dejan se dejan impresionar por estos libros que prácticamente por cualquier libro que les trae a la mano, ¿no? Y eso también es un poco también como lo decía en un momento, falta de vocación, pereza. Bueno, tengo que hacer un plan lector y para que mis chicos no se aburran ni me reclamen, les doy, no sé quién se ha llevado mi queso. En ese sentido, pues la responsabilidad es del profesor, ¿no? Que no se ha tomado el tiempo básico para buscar, ¿no? Las redes, preguntar, indagar, los libros. Y así como decía de que hay literatura, cuento, novela, muy mal escrita, escrita para vender. O sea, hay gente, hay realmente escritores que escriben para vender, solamente vender. Por ejemplo, el libro Cucharita se vende muy bien. El libro me está sosteniendo. Es la primera vez que puedo decirlo que un libro me tiene íntegramente. Pero es un libro que a mí me costó año y medio de investigación. Sí, pues. Y en cuanto a investigación, fue año y medio, pero en cuanto a proceso creativo, de encontrar el final, de encontrar la trama, me demoré desde el año 2006. Y luego de eso me costó meses, horas sentado. Entonces, por lo tanto, a alguien le podrá gustar o no gustar, pero es un libro hecho con seriedad, con trabajo y en busca de una calidad. Pero hay libros que están hechos para vender y eso hay que tener mucho cuidado. Lógicamente la gente que lee sabe que hay muchos libros de autoayuda que se hacen para eso, se hacen como hamburguesas, como salchipapas y ahí la responsabilidad recae totalmente en el profesor, ¿no? Aunque no está haciendo su tarea con seriedad, Claro. está colocando el filtro. Sí, pues. ¿Qué libro nos recomendarías, justamente ya que tú conoces más de esta realidad, que has podido viajar a diferentes países para forjar, para promover, para desarrollar no solo el pensamiento crítico, sino ese sentido de pertenencia, de identidad que tenemos nosotros, no solo como peruanos, sino como miembros de esta hermosa Latinoamérica? ¿Cuáles serían esos libros que tú nos recomendarías? No solo nosotros como docentes, también como padres, como tíos. ¿Cuáles serían? A ver, por ejemplo, digamos los clásicos son, por algo son clásicos, ¿no? Pero Valdelomar, por ejemplo, los cuentos de Valdelomar nunca van a decepcionar, ¿no? Cuentos de Ribeiro, por ejemplo, a un adolescente, digamos, yo qué sé, de 5 años, de cuarto, de quinto año de secundaria, yo lo haría leer a Mario Benedetti. Puede entusiasmar mucho al público de necesidades. Cuentos de García Márquez también, o sea, en realidad hay tanta literatura que tengo en mi cabeza. La poesía de Scorza, ya para chicos, como digo, ya de cuarto, quinto año de secundaria. Y de mujeres, te he escuchado varios varones. ¿Qué mujeres, poetisas o escritoras nos recomendarías? ¿O cuáles han sido aquellas que tú has podido conocer y dialogar? Mujeres. Algo de Gioconda Belli, la poesía de Gioconda Belli, la nicaragüense, también ya para cuarto, quinto año de secundaria, creo que justamente sería una poesía que tiene que ver con el aura de los tiempos, ¿no? De la mujer fuerte, de la mujer dueña de sí misma. Yo no creo que la poesía, primera vez que lo pienso, pero ya que me colocaste en esa pregunta tan directa, yo pienso que la poesía de Gioconda Belli para alumnas de cuarto y quinto año de secundaria es como muy ideal para ese momento. Claro, es una
una poesía para leerla con la maestra, y la maestra, pues, Sí, es que eso. pareciera, ajá, pareciera que más es recomendaciones igual, cuando uno googlea o busca, ¿no? Siempre te aparece mayoría de varones, salvo que lo especifiques, a veces el rol de la mujer escritora es un poco más lejano y más distante frente a la práctica de la escuela. Yo he leído durante toda mi etapa escolar, pues sinceramente solo varones. Recién ya cuando estuve con los estudios superiores pude leer a las diferentes escritoras femeninas, pero también me permite conocer y ahondar un poquito más en esta investigación ya de manera personal. ¿Qué nos podrías decir entonces sobre las Eh, por, ferias? por- por ejemplo, hay escritores jóvenes peruanos que están haciendo un buen trabajo. Claro, de repente nosotros no podemos estar de acuerdo en posturas ideológicas, ciertas posturas, pero esa es la idea, ¿no? O sea, tú no vas a estar leyendo solamente lo que coincide contigo, o sea, si de esa manera uno no crece en la vida. Pero ahora que me has hablado de literatura actual, literatura que conecte con estos tiempos, por ejemplo, ahorita se me pasó un nombre por la cabeza de una poeta joven que se llama Fiorella Terrazas, por ejemplo, que escribe una literatura en donde lo virtual, la lucha, bien, sobre todo lo contemporáneo, lo tecnológico está muy presente, es muy potente. ¿Eh? Por ejemplo, si yo fuera docente, un quinto año de secundaria, eh, ahorita se me ha ido el nombre del libro que ella tiene, que es muy popular, inclusive ella ha estado en el Festival de Poesía de Medellín, hace un año le invitaron, algo llegó ahí, ¿no? Por ejemplo, si algún docente me quiere copiar algo, de repente, Yoconda Belli, voy a revisar. Fiorella me está nombrando una poeta peruana que tiene 34 años, creo, algo así. Joven. La googleo y bueno, y es más, acá lo interesante ya sería la jornada vivencial con el autor. A la autora la pueden escribir, la pueden contactar y la autora puede ir al salón de clases, al colegio, a leer con ellos. Ya que me pediste esa autora, se me pasó por la cabeza Leonela Terrazas. Sí, Es mi conocida, no es mi amiga, no es de mi círculo, yo no ando con ella, no tengo por qué estar haciendo propaganda ni favores a nadie, pero creo que es una literatura que está hecha, bien escrita, con calidad, merece. Claro, merece ser conocida, difundida y sobre todo apreciada en estos momentos donde la inmediatez, como te vuelvo a repetir, es clave. Entonces, qué importante. Mira, pero qué sorpresa cuando tú nos hablas de justamente estas escritoras nuevas, que si las googleas, que si las conoces, si has escuchado por ahí, las ferias de libros que se dan no solamente aquí en Perú, por ejemplo, que está la feria de Por Ricardo ejemplo, Palma. Claro. otra autora, que también ahí les voy a dar el nombre, que también la conozco, alguna vez compartió en programa de radio, Gloria Albitres, que acaba de tener una mención honrosa del Premio Nacional de Literatura, que ganó Jorge Pimentel. Hace poco el Premio Nacional de Literatura la ganó Jorge Pimentel, y Gloria Albitres, otra escritora joven, con una temática, y es una escritora muy joven. Estoy hablando de gente que no llega a los 35 años, por ejemplo. Búsquenla. Estoy lanzando un par de... Yo fuera docente, inmediatamente la contacto y yo sé que hay gente que va a ir a tu colegio. Y eso es un plus para la motivación de la lectura. Claro, estar de cerca con el escritor, la escritora, a quien no, todos los chicos se emocionan y también los docentes, pues toda la comunidad educativa, incluidos los padres, qué importante. La pregunta anterior se refería, ¿cómo ves tú las ferias de los libros? ¿Realmente nos ayudan a fomentar o se ha convertido en una práctica elitista, como lo señalan algunos críticos, ya que la mayoría de personas consumen ya, como hemos visto en las encuestas, libros en formato digital? ¿Qué opinas tú sobre las ferias? ¿Las ferias funcionan mejor que estas políticas nacionales de fomento de la lectura o también son un espacio mixto? Lo que los mismos escritores y alguna gente del ambiente cultural y educativo ha notado, se pronuncia y lo denuncia, es que las ferias del libro ahora pues se han convertido en un mercado casi vulgar. En los stands a veces se venden más otras cosas que los mismos libros, ¿no?
A veces se vende más souvenirs, mismos libros, y la Feria del Libro ahora le da más espacio a la moda, a los influencers. Y hay influencers que escriben un libro porque, caray, como estoy en la cúspide de una fama, voy a hacer mi libro y se le da más importancia al influencer que escribió un libro como pura anécdota que al mismo escritor que investiga y trabaja horas y meses en su texto. Entonces creo que decir esto no estoy diciendo nada nuevo, sino es algo que ya han notado muchos docentes, escritores, particularmente Luis Enrique Amaya desde hace mucho está ausente de los escritos literarios, Feria del Libro. ¿Por qué? Porque también pasa lo siguiente, ¿no? A veces los escritores viven en un espejismo. ¿Por qué? Porque cuando tú presentas tu libro o vas a una feria, que te va a ver son tus alumnos, familia, tus amigos con los que haces bohemia todos los fines de semana y los lectores que son lectores, ¿no? Lectores cultos, lectores de oficio. O sea, al final es una portátil que se va trasladando de presentación en presentación en presentación y te hacen vivir en el espejismo de que te leen. Hace mucho que rompí esos espejos y dije, ¿por qué leer para mis amigos, leer para mis colegas escritores y leer para el lector de oficio cuando tienes el mundo? Es por eso que elegí los patios de los colegios, elegí los barrios, las esquinas, las provincias, y no solamente en Perú, sino acá también en Latinoamérica. Y la gente que me conoce y sabe que yo soy la expresión genuina de mi proposición. La gente sabe que básicamente mi tarea, mi labor, pues, en esos patios de escuelas, barrios, en asentamientos, ya hace exactamente, ya van como 15 años que estoy tratando de ser coherente con lo que digo, ¿no? Entonces, a los lectores les diría, ¿no? ¿Por qué leer para tus amigos? Puedes leer para el mundo, y el mundo está ahí. Pero eso sí hay que ser hay que tener bastante fortaleza para llegar a ese público. Ahí estamos, en ese camino. Claro, ya para cerrar, háblanos un poquito sobre tu última publicación, La Capital de la Salsa. ¿Cuándo y dónde y cómo podemos conectarnos? Vas a hacer esta presentación la próxima semana. El libro ya se presentó, pero justamente te lo acabo de decir hace un momento. Yo hace mucho renuncié a las presentaciones. Y cuando yo hago una presentación de un libro es porque, digamos, es una formalidad que hay que cumplir. Cuando un libro se escribe, se publica, hay que presentarlo. Pero yo sé que a las presentaciones solamente van tus amigos, van tu familia, colegas y los lectores ratones de biblioteca. Por lo tanto, hace mucho que dejé de querer las presentaciones. Cucharita, La Santidad de la Alegría, que es el sexto libro, este libro, la primera edición se presentó en Ticlio Chico. Lo presentamos en el cerro de Ticlio Chico. Cuando la Feria del Libro de Lima, sí, Villa María del Turno. Claro. La Feria del Libro de Lima, la Feria del Libro de Lima estaba en su apogeo. Mucha gente me dijo, pero ¿por qué no lo has presentado en la Feria del Libro de Lima? No lo presenté ahí, en Ticlio Chico. Este libro ha tenido, ya en sus 4 años que tiene publicado, habrá tenido 4 presentaciones cuando mucho. Ya han sido presentaciones formalismo. Imagínate, este libro se ha vendido también sin presentaciones oficiales, porque las presentaciones han sido de corazón de las comunidades. Entonces La Capital de la Salsa también la presenté este jueves que pasó, acá en un bonito centro cultural de Cali, pero te voy a ser honesto, fueron mis amigos, conocidos, yo sabía que ibas, tanto ya, yo soy un escritor que no cree en presentaciones, por lo tanto mi obra es viajera, así como yo viajo por el Perú y por Latinoamérica, mi obra no está en librerías. La gente me dirá, bueno, ¿por qué este escritor es tan testarudo? ¿Por qué se rehúsa eso? Bueno, es mi opción hasta el momento. Mis libros no están en librerías. Cucharita, que se vende tan bien y está en tantos lugares, no está en librerías, es un libro viajero. Hay gente que desde el Perú me escribe todos los días, no estoy engañando, me dice, ¿dónde consigo Cucharita? Yo les digo,
disculpe, que Charita no está en el Perú, yo vuelvo en el mes de abril nos contactamos o yo le aviso. Bueno, para mal o para bien, mis libros son libros viajeros y viajan conmigo. La capital de la salsa ahora está conmigo, es una novela de amor, la estamos empezando a caminar. Ya la presentamos se fue, pero básicamente son libros caminantes. Yo los voy ofreciendo en el corazón de las comunidades que he preferido vivir. Más libre. Me parece muy bien. Ya, para cerrar entonces, ¿cuál sería tu mensaje? No tanto consejos, sino unas sugerencias, recomendaciones con respecto a la promoción de la lectura por placer, más que por castigo, sanción. Son preguntas aparentemente sencillas, pero son muy profundas. Claro, lo que pasa es que el placer también se aprende. El placer también se aprende. ¿En qué sentido? Un ejemplo, cuando yo vivía en Venezuela, cuando era muy jovencito, yo tenía una noviecita, cual yo le quise invitar chicha morada en Venezuela. Y ella dijo, no, ¿qué es eso? Chicha morada, suena feo. ¿Qué cosa es? No, mire, es un maíz que tú hierves y luego ese maíz bota un líquido violeta y luego le echas azúcar, sana. ¡Qué asco! Dijo, ¿no? Un maíz que bota un líquido morado. No, yo no pruebo eso. Si no lo probó. Entonces, por lo tanto, se perdió del placer de la chicha. Entonces, el placer también se aprende, ¿no? Leer un buen libro, leer 2, leer 3, alguien que te guíe, justamente el promotor de la lectura o el mediador de la lectura sabe cuál es ese libro llave que va a abrir tu corazón y tu conciencia. La importancia del mediador de la lectura que sabe que un libro no es para todos los corazones y conciencias. Sabe que cada persona, cada público tiene un libro para ellos. Entonces, por lo tanto, eso es la importancia del mediador, que sepa enseñar el placer. Ya luego, cuando el chico ya probó, a mí a los 17 años, un amigo actor me hizo probar a Benedetti, luego eso, no paré de leer. Mira, por culpa de Benedetti, mira dónde estoy. Ya todo lo que he hecho, todo lo que genero y todo lo que hago. Entonces, igualmente, ¿no? Eso, la importancia de los mediadores. Enseñen el placer de la lectura. Muchas gracias, Luis Enrique. Entonces, agradecemos enormemente tu participación en la tarde de hoy, compartir contigo sobre tus experiencias, sobre situaciones reales, situaciones cotidianas y sobre todo estos consejos claves, partir de lo que conocemos, partir de lo que hemos bebido y sobre todo descubrir aquello que le motiva, aquello que le interesa, aquello que le gusta y enseñar sobre el placer. Qué importante tus palabras. Muchas gracias. Te tendremos entonces en una nueva oportunidad. Muchas gracias, Luis Enrique. Gracias por esta conversación tan interesante y tan amena. Nos vemos. Sí, y espero haber dado la talla de lo que el programa y graba Estéreo Vía y Lima Sur, sinceramente. Muchas gracias. Como ustedes han escuchado, importante el trabajo, el rol de los padres, las madres, los docentes, la selección adecuada de libros, de acuerdo a la edad, de acuerdo a lo que usted necesita. Y no solamente es lo que yo quiero enseñarle, ya sea el valor de la amistad, la solidaridad, relaciones íntimas, consensuadas, en fin, sino aquello que le gusta y que le interesa para, a partir de la necesidad, convocar y poder lograr esta ancla que me permita a mí seguir disfrutando de esta lectura por placer. Importante lo que nos ha dicho Luis Enrique. Esperamos entonces que nos siga acompañando en este su programa Mentes Abiertas, pensamiento crítico para una mejor educación. Nos vemos la próxima semana en este su programa a esta misma hora. ¿Listo? Hasta aquí hemos presentado Mentes Abiertas, el espacio para analizar y debatir la